Esta es la segunda jornada de formación de nuestro partido, Unidad Popular. Primero quiero nombrar a las provincias que se encuentran, y espero no olvidarme de ninguna: Misiones, Cava, provincia de Buenos Aires, Corrientes, Mendoza, Córdoba, San Juan, Santa Fe, Salta, Santa Cruz, Jujuy, La Rioja, Chubut y Tucumán. En segundo lugar, voy a saludar a algunos compañeros que hemos invitado a esta formación y que han venido a participar. El compañero Alberto Gago, presidente del Frente Grande de Mendoza, que ya nos ha acompañado en la formación anterior, y el compañero y amigo personal Eduardo Tonioli, concejal de la ciudad de Rosario y presidente del PJ de la ciudad de Rosario del movimiento Evita. Así que haciendo los saludos de rigor, y después estamos acompañados por algunas presencias muy importantes, como Nina Brugo, como Carlos Custer, y bueno, ahí los voy a ir viendo y los voy a ir saludando. Así que bueno, les decía que esta es nuestra segunda jornada de formación. Hoy abordaremos el tema de la deuda. Nuestra propuesta era que, como Macri ya había defaulteado, había que mantener la suspensión de los pagos e investigar el endeudamiento, para de ese modo fortalecer la capacidad de negociación de la Argentina y así lograr el mejor acuerdo posible. El gobierno ha tomado otro camino, mostrar de alguna forma amigabilidad con los mercados. Se empezó a pagar, hemos pagado unos 4.000 millones de dólares, así se estableció un acuerdo con el fondo. El fondo en este caso vendría a ser aliado de los bonistas privados, y el resultado de ello es que desde que se presentó al fondo la primera propuesta, que a nuestro entender era una propuesta moderada, los acreedores han venido a reclamar más concesiones en términos de achicar los plazos de gracia, de aumentar las tasas de interés, y de prácticamente eliminar lo que se llamaría una quita de capitales. Así que en esta situación nos encontramos. La última propuesta que se hizo desde el gobierno despeja los vencimientos de los últimos 3 años. Argentina tenía que pagar a los acreedores privados bajo legislación extranjera, están en discusión unos 26.000 millones de dólares en 3 años, y la propuesta que se hizo y aún no han aceptado implica pagar solo 2.100 millones. En la propuesta original no se pagaba nada, es una reducción significativa, 2.100 millones en 3 años, y pasados esos 3 años la cosa se empezaría a complicar, por tanto esta es una solución de coyuntura. El problema es que, terminada esta discusión con los acreedores privados, lo que queda es discutir con el fondo, que es nuestro principal acreedor para los próximos años. En ese marco, el problema central que vemos es que seguramente se podrán posponer los vencimientos, pero el temor es que el fondo no termine condicionándonos en la política económica futura. Nosotros creemos que no haber tomado el camino que planteábamos ha debilitado la capacidad de negociación, y queda el tremendo interrogante de cuáles van a ser los condicionamientos que en política económica nos plantee el fondo. Desde Unidad Popular, este eslogan que hemos usado, que es las deudas se pagan, las estafas no, proponíamos suspensión de pago, investigación de la deuda, y después en función de esa investigación se define lo que se paga, lo que no se paga, y lo que se paga, cómo se paga. Si el 60% de la deuda que se adquirió durante el macrismo se fugó, hay que hacer una revisión y una investigación. Así que por eso nos encontramos hoy, compañeros, hoy aquí, para escuchar al compañero Horacio Fernández, compañero de Unidad Popular y nuestro secretario de Formación, y al compañero Alejandro López Mieres, ingeniero, investigador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, especialista en temas financieros y fundamentalmente
un compañero nuestro. Antes de darle la palabra al compañero Horacio Fernández, yo quisiera que el compañero Eduardo Toñoli nos deje un saludo, ya que se ha tomado, ha sido tan amable de haber entrado, si es que está por ahí, se escucha. Ahí está, ¿se escucha? Sí, se escucha. Muy bien. Bueno, en primer lugar agradecerle a Leticia la invitación para nosotros que nos permitan participar, no aportar porque venimos a escuchar nada más, hay gente que sabe acá realmente, que nos permita participar de este espacio de formación de unidad popular para nosotros es muy importante y desde una fuerza política hermana con la que venimos, en nuestro caso del movimiento Evita, acompañando y dando la pelea juntos, ¿no? Primero contra el macrismo y ahora por la construcción de un proyecto para las mayorías. Así que gracias a Leticia y gracias a todos los compañeros. Gracias, Eduardo. Hay un compañero de Misiones, que es el presidente del Frente Grande, de Mendoza, si quiere dejarnos un saludo, y le doy la palabra a Horacio. Hola, Alberto Gago de Mendoza, un saludo muy afectuoso a todos los compañeros de Unidad Popular y agradezco la invitación que nos han hecho y poder participar en un tema tan espinoso como es la deuda externa con todas sus complejidades. Gracias por permitirme compartir esta mesa con ustedes. Muchas gracias a vos, compañero. Bueno, compañero Horacio, ¿estamos listos? Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas las compañeras y compañeros. Agradecerle a todos la presencia y a los compañeros que han aceptado la invitación de participar junto con nosotros de esta discusión y de poner en claro algunas ideas. Creo que Leticia ha sido una introducción muy pertinente. Nosotros planteamos como consigna la suspensión del pago y la auditoría de la deuda, la investigación de la deuda. Y poníamos una consigna que nos gusta, ¿no? Las deudas se pagan y las estafas no. Y justamente vale la pena hacer alguna referencia, porque para separar deudas de estafas es indispensable poder investigar la deuda, desde su origen hasta nuestros días. Poder dejar en claro responsabilidades políticas, penales, las que hubiera. Pero por otro lado también decíamos suspensión de pago. Y si antes de que apareciera la pandemia, plantear suspensión de pago para nosotros era fundamental, realmente hoy, en la situación en que la intervención del Estado para mitigar las consecuencias económicas que tiene la cuarentena, único mecanismo para enfrentar la pandemia, es mucho más importante. Vale refrescar solamente que desde enero hasta mayo se pagaron 262.000 millones de pesos de intereses de deuda. Eso equivale a 3 meses del ingreso familiar de emergencia. De haber suspendido los pagos de deuda, el Estado estaría en condiciones de garantizar 3 meses del ingreso familiar de emergencia. Entonces creo que no hay que abundar mucho más en la suspensión de pago, porque hasta abril, que no se pagaron los intereses de los bonos globales, y en esto después va a profundizar con mucha más propiedad Alejandro, se vinieron pagando los vencimientos. Y últimamente se pagaron 320 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Entonces, en estas condiciones, en la condición de pandemia, en la condición de indispensabilidad del rol del Estado para sostener las consecuencias económicas, tiene mucho más que ver que cuando nosotros proponíamos esa campaña, o es mucho más pertinente, para ser más claro, que cuando lo proponíamos en la campaña suspender los pagos. Y cuando decimos la investigación de la deuda, vale la pena pensar por qué nosotros decimos que esta deuda tiene ilegitimidad desde su origen.
Y el origen de la deuda, vale recordarlo, viene desde la dictadura militar. La dictadura entra a nuestro país luego del golpe con una deuda que orillaba los 7.000 millones de dólares y nos deja 43.000 millones de dólares. Esta deuda tiene una ilegitimidad de origen porque ha sido tomada por la dictadura, pero además porque fue deuda tomada sin haber hecho nunca un estudio de la capacidad de repago cuando se toma una deuda. De tal manera que es una deuda que no tiene solución financiera. Y si uno hace un leve recorrido, nosotros tuvimos en los 80 un plan Baker, porque no podíamos pagarlas y renegociamos porque no podíamos pagar la deuda que había dejado la dictadura. Ahora eso no se puede pagar, y en los 90 tenemos un plan Brady que venía a solucionar lo que tenía que haber solucionado el plan Baker. Y cuando salta la convertibilidad entramos en default, y aparecen los canjes del 2005, y aparece el canje del 2010, pero luego nos cae encima la deuda del Club de París, que no se había arreglado, y que son unos 10.000 millones de dólares más. Y después en el 2014 nos aparece el efecto Briesa, y en la gestión macrista se reconoce la deuda con los fondos buitres. Y Macri, como bien dijo Leticia, nos deja en default en el 2018. Vale recordar que el 40% de los bonos que hoy se están negociando corresponde a los canjes 2005-2010 que venían a solucionar. Es decir, cada vez que entramos en un default, hay una renegociación financiera para solucionar lo que el anterior no solucionó, que venía a solucionar la de antes y que venía a solucionar la de antes. Es decir, hay un sinsentido de buscar una solución financiera para algo que fue tomada sin estudiar la capacidad de repago desde su origen. Mucho más cuando esa deuda que se toma en la dictadura, la mayor parte corresponde a una estatización de deuda que habían tomado empresas privadas para valorar financieramente sus excedentes y transformarlos en moneda dura. Ahora, uno puede decir, bueno, pero eso pasó en la dictadura. Ahora, resulta que 67 de las empresas que tomaron deuda durante la dictadura hoy están en la cúpula de las 200 empresas más importantes de nuestro país. Hay una continuidad en su valoración financiera, y tal vez entonces vendría muy bien llamarlos a hacerse cargo de lo que hoy también les está correspondiendo. Vale la pena, así como abuelo muy de pájaro, ¿por qué decimos investigación? Porque en los 90 se repitieron mecanismos parecidos. La cúpula empresaria, aprovechando tasas de interés exorbitantes, como había en la dictadura, como hubo en la década de los 90, como hubo en la gestión Macri, parece que también hay un hilo, empresas de la cúpula toman deuda en dólares, la cambian a pesos, la ponen a altas tasas de interés, y después cuando requieren los dólares para volver a pagar su deuda original, recurren al Banco Central y el Estado toma deuda para que ellos puedan cumplir con eso. De nuevo, un montón de esas empresas fueron algunas de las que habían participado de la valoración financiera durante la dictadura y de las que han participado posteriormente. Y como eran no solo empresas que tenían que ver con el sistema, bancos, sino que también tenían que ver con el entramado productivo, muchas de ellas gozaron de los regímenes de promoción industrial durante la década de los 90. Es decir, recibían tratamientos fiscales especiales mientras entraban en esa bicicleta que nos dejaba más deuda externa a nosotros. Y podríamos seguir analizando cada uno de los pasos y nos vamos a encontrar con algo más o menos parecido durante la gestión macrista. Entonces, hay actores que se beneficiaron transfiriendo el peso de su valoración financiera como forma de deuda al presupuesto que pagamos todos. Por eso es necesario la investigación, pero además es necesaria la investigación para poder ver las responsabilidades de funcionarios, desde el primer rol de Cavallo, estatizando deuda,
la deuda de las empresas privadas, hasta cuando fue ministro de Economía durante los 90 y adherimos al famoso Plan Brady, la ingeniería financiera no la hizo el Ministerio de Economía, la hizo el JP Morgan. Entonces, digo, hay funcionarios, y eso lo veremos mucho más claro durante la gestión macrista, que tenían vinculación, los funcionarios que estaban en economía o en finanzas o en el Banco Central, tenían vinculación con los bancos colocadores de deuda, pero una especie de entre. No se escucha. Profundizar o poner tal vez el ejemplo más, más bizarro de esa situación. El presidente del Banco Central durante el macrismo, Luis Caputo, nos endeuda con un bono a 100 años, sin ninguna justificación para hacerlo, pero el bono termina en manos de un fondo de inversión en la que él tenía participación. Entonces, poder auditar la deuda tiene que ver con trazar una raya sobre los funcionarios que tienen responsabilidades políticas y penales, trazar una raya sobre lo que ha sido la corrupción de los funcionarios y determinar cuáles son responsabilidades penales y cuáles son políticas. Trazar una raya para poder dar de baja parte de la deuda que ha sido en condiciones de transgresión de las normas, no solo argentinas, sino normas internacionales. Y también identificar actores que hoy se han favorecido con el endeudamiento para la valorización de sus excedentes y que hoy tienen que ser los que tienen que estar convocados también a hacerse cargo de parte de esta solución. El Banco Central ha hecho un estudio sobre el endeudamiento y la fuga en la gestión macrista. Establece que los 107.000 millones de dólares que creció la deuda en la gestión macrista, 86.000 fueron fugas. Y está detectado, nos dice el Banco Central, que el 1% de las empresas y el 1% de las personas que fugaron, que formaron activos externos, ese 1% es responsable del 66% de la fuga. Es más, en el informe que presenta dice que el banco está en condiciones, por su capacidad y por la dotación de recursos que tiene, de estudiar todo ese proceso. Estamos esperando la lista del 1 al 800 de las 800 empresas que son responsables de ese porcentaje de la fuga. Fundamentalmente porque sería interesante, si por otro lado se hace un censo de acreedores, poder determinar, por ejemplo, si hay algunos de aquellos que fugaron que además son tenedores de bonos de la deuda argentina. Todos estos entrecruzamientos nos brindarían una información demasiado interesante como para dejarla pasar y perder la oportunidad de negociar con mucha mayor fortaleza, de dar de baja todo lo que corresponde porque son estafas y de generar a qué actores económicos concentrados estamos en condiciones de exigirle la contribución que corresponde en divisas para hacer frente a esta deuda. Un capítulo aparte de la necesidad de investigar la deuda tiene que ver el rol del Fondo Monetario en la última gestión. Si hay un acreedor flojo de papeles, ese es el Fondo Monetario. Flojo de papeles porque prestó a la Argentina contraviniendo sus propios estatutos. Flojo de papeles porque el préstamo fue solicitado desde la Argentina sin ninguna de las documentación respaldatoria que es necesaria para un endeudamiento, el motivo del endeudamiento, la autorización parlamentaria para el endeudamiento, la justificación del destino de los fondos, nada de eso se cumplió.
Y es un acreedor institucional que tiene un mandante, que es la Comunidad de Naciones, las Naciones Unidas. Podría denunciárselo y discutir cuál es el rol entonces del fondo en este endeudamiento, y no tomarlo como acreedor privilegiado, porque como bien planteaba Leticia, hoy estamos resolviendo de arreglarse la deuda de acuerdo a las propuestas que nos va a explicar con toda claridad Alejandro. Hoy estaríamos arreglando el 20-21% de la deuda, que es la deuda emitida con legislación extranjera. Y este alivio que tenemos, que es importante, corresponde a esa parte. Luego viene la deuda emitida bajo legislación nacional, que tendrá algún tratamiento más o menos similar, pero luego viene la deuda con el fondo, que asciende a 44.000 millones, y el fondo no hace quita. El fondo lo que busca es garantizarse la posibilidad de cobrar, por eso presiona para que la quita sea sobre los acreedores privados, pero además tener el control sobre las cuentas argentinas con el famoso artículo 4. Esto implica cuáles son las condicionalidades para extender en el tiempo un vencimiento que a todas luces es impagable. Y por último, y ya para dejarle todo el tiempo posible a Alejandro, la sostenibilidad de la deuda encierra algunas cuestiones. La primera es que Argentina debe garantizar un superávit fiscal y un superávit comercial para poder hacer frente a los intereses. Argentina parte de un déficit financiero, de un déficit fiscal que este año puede estar en 10 puntos. Y ha presentado una propuesta de llegar en equilibrio al 2023. Cuando hay que salir de un déficit, llegar al equilibrio, en criollo siempre le hemos dicho ajuste. Ahora puede ser que tenga otro nombre, pero en criollo siempre le hemos dicho ajuste. Por otro lado, garantizar un superávit comercial es, hacer un mecanismo de sostenibilidad es casi como un ejercicio de ciencia ficción cuando nadie sabe cómo puede terminar este desmadre económico. En principio, la CEPAL garantiza, o pronostica, perdón, que Argentina va a caer algo más que un 10% en su PBI este año, que las exportaciones de la región van a caer un 23%, 11% por precios y 12% por cantidad, que el comercio mundial se va a deprimir. Las condiciones de garantizar un sendero de cierta razonabilidad en los próximos 3, 4 años, en realidad se parecen mucho más a ciencia ficción, porque sostener la deuda requiere que Argentina crezca con la capacidad de repago y que su tasa de crecimiento sea más alta que la tasa a la que el capital hasta la que tiene que renovar los vencimientos de capital. Eso implicaría un proceso de crecimiento sostenido a lo largo de más de una década de la Argentina que desde el año 73, 74 hasta acá no se ha dado nunca. Tal vez porque los acreedores saben tanto como nosotros que este sendero es bastante difícil, puede ser que uno de los puntos donde mayor discusión existe son las cláusulas legales para poder establecer una nueva renegociación, porque es posible que esta renegociación que venía a solucionar los problemas de la renegociación anterior, que tenía que solucionar los problemas de la renegociación anterior, no pueda llegar a serlo. En un momento donde en el mundo hay muchos pedidos desde el Papa en adelante de condonación de deuda, de imposibilidad, de una cola de países para entrar en default por las condiciones que se está viviendo por la pandemia y el freno de la economía a nivel mundial, parecía mucho más lógico haber mantenido la consigna de suspender pagos, destinar esos montos de dinero para sostener el desarrollo económico durante la pandemia
y auditar la deuda, fortalecer la posición negociadora de Argentina y esperar hasta que aclare en un proceso que en este mundo nadie puede asegurar cuál va a ser el sendero con el que vamos a salir de ahí. Yo quería plantear estas cosas y dejar todo el resto del tiempo para que Alejandro nos pueda ilustrar sobre todos los temas que hacen a esta seguidilla de ofertas y las condiciones que cada vez nos están pidiendo más. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Bueno, muchas gracias, Horacio. Problemita antes de audio, por eso nos silenciamos todos. Le voy a dar la palabra al compañero Alejandro. Hola, ¿qué tal a todos los compañeros? La verdad, una alegría para mí estar acá y explicando algunas cosas que en general suelen ser bastante arduas, sobre todo por se cumple la famosa frase de Raúl Scalabrini Ortiz, ¿no? Cuando un economista te cuenta algo y no lo entendés, le pedís que te lo explique de nuevo. Si la segunda vez que te lo explica no lo entendiste es porque te están metiendo la mano en el bolsillo. Y esto no solamente está vinculado a los economistas del establishment, sino también a muchos medios de comunicación y a muchos periodistas que terminan siendo funcionales a intereses internacionales de los fondos, ¿no?, que se están jugando. El objeto, la verdad que Horacio, dando este panorama histórico, me lo dejó servido para poder tratar de hacer una pequeña síntesis de por qué estamos donde estamos, y cómo fueron los mecanismos para que esto pase, porque en diciembre del 2015 tiene una herencia compleja, pero no la catástrofe social que nosotros vimos que Macri le entrega al gobierno de Fernández, en términos de pobreza, en términos de indigencia, en términos de capacidad productiva, de la mano de un endeudamiento monstruoso que se concentró en 2 años, o en menos de 2 años. Y esto es muy interesante decirlo, porque en definitiva creo que no hay experiencia en Argentina tan concentrada. ¿Qué pasa? Después de un periodo muy importante, digamos de otro tipo de lógicas, para lograr esta restauración conservadora fallida del macrismo, hubo que apelar a desarmar muchas regulaciones, fundamentalmente comerciales y cambiarias, que tenía el país hasta diciembre del 2015. Y esto prácticamente se hizo en 1 año y medio. Más que nada, digamos, en la conducción de Prat Gay, dentro del Ministerio de Economía, y por supuesto, en la gestión de Sturzenegger como presidente del Banco Central. En un periodo muy corto de 1 año y medio, se desregula y se flexibilizan normas cambiarias, donde de no poder comprar dólares, se dejan comprar 2 millones de dólares a empresas y a personas. Había un encaje para inversiones extranjeras y para inversiones de cartera y fundamentalmente especulativas del 30%, eso vuela, se liberalizan todos los pagos de bienes y servicios que venían como deuda desde diciembre del 2015, todo esto en seguidilla. Este tope de 2 millones se sube a 5 millones hasta que prácticamente desaparece el tope. Coincidente con lo que fue el blanqueo de capitales del año 2016, se permite que los bancos, en lo que se denomina posición en divisas que tienen los bancos, no tengan límite. De manera tal que los bancos podían concentrar cualquier cantidad de dólares a discreción y podían, por consiguiente, ser fuente de disrupción en el mercado cambiario a partir de su voluntad y a partir de sus intereses en ese momento, ¿no? Esto creo que fue muy importante y se llegó al colmo de poder participar del mercado cambiario sin decir para qué eran los dólares. Hay un rubro dentro del Banco Central que se denomina concepto no informado por el cliente, que es muy importante, y mediante esa canilla se fueron muchos dólares de la economía argentina. Ahora, esta vulnerabilidad financiera autoinfringida
es el huevo de la serpiente de que lo que nosotros vimos, porque al mismo tiempo que se liberalizaba comercialmente y se liberalizaba financieramente, se iban tomando deudas a nivel monstruoso. Y esto, lo que el macrismo hizo, queda totalmente objetivado cuando uno hace el análisis del balance cambiario. Cuando uno ve el macrismo en su conjunto, o sea, los 4 años del macrismo, se fueron 86.000 millones de dólares de la economía argentina en fuga, en lo que se denomina formación de activos en el exterior, del sector privado. Se fueron 35.000 millones de dólares en servicios, fundamentalmente el turismo. Esto tuvo que ver en su momento y previo al estallido del 2018 con fundamentalmente el atraso cambiario y el auge del turismo también, que fue, digamos, el rubro más importante. Y se fueron, atención, en intereses y dividendos de empresas al exterior 48.000 millones de dólares. Esta suma de lo que yo estoy diciendo suma 169.000 millones de dólares que se fueron de la economía argentina, que fueron compensadas con deuda, fundamentalmente esta deuda gigantesca que nos lega el macrismo, y con superávit de la balanza comercial. ¿Por qué? Porque cuando el mundo a principios del año 2018 le baja el pulgar a la Argentina, cuando Argentina ya en ese momento, gracias a la gestión macrista, tenía casi el 5% o más del 5% de déficit de cuenta corriente en dólares, se le baja el pulgar y los fondos internacionales desconfían de que la Argentina pueda pagar las deudas que contrajo, y fundamentalmente los mismos fondos que tienen títulos en dólares también tenían títulos en pesos, y las famosas LEVAC, que empiezan a desarmar aceleradamente y empieza la corrida cambiaria. ¿Qué pasa? Había muchos amigos del gobierno también que estaban adentro de este juego, y ni Lerdo ni Perezoso, el expresidente, apela al Fondo Monetario Internacional, que termina dando un crédito a la Argentina que no tiene antecedentes en el mundo por la magnitud, pero fundamentalmente porque efectivamente tenía que ver con un acuerdo político, había que pagar, había que comprar la reelección de Macri en ese momento. Esta plata entró con algunas condicionalidades: ajuste fiscal y fundamentalmente ajuste monetario. Ahora, este proceso, digamos, fue un punto de inflexión también en el gobierno de Macri, porque ahí es donde nosotros, y a partir de junio del 2018, endeudándonos con el Fondo Monetario para poder cancelar deudas con el sector privado que el mismo gobierno había contraído, empieza el ajuste monstruoso que nosotros hemos visto con todas las consecuencias sociales. Pero ¿qué pasa? Este ajuste monstruoso era funcional al pago de deuda. ¿Por qué? Porque al afectar los ingresos, al afectar las funciones básicas del Estado, empezó a revertir, empezó a aumentar el superávit comercial. Al haber menos consumo, había menos importaciones. Al haber menos importaciones, manteniendo relativamente constante las exportaciones, el saldo de la balanza comercial aumentaba y aumentaba la disponibilidad de dólares de Argentina para pagar la deuda. Entonces, este proceso llega hasta, y es, digamos, sistemático, hasta las PASO de agosto del 2019, donde empieza a haber una interna dentro del gobierno respecto a ver si llegaba la elección, y hacen lo que podríamos denominar el ajuste no deseado, o sea, prohíben a las empresas el 1 de septiembre del 2019 transferir dólares al exterior, y empieza digamos, un control de capitales que era impensable en las condiciones, digamos, de gobierno neoliberal del gobierno de Macri, pero que de alguna forma era la garantía que tenía de llegar a la elección el gobierno anterior. En este contexto, el 10 de diciembre asume Alberto, y la primera idea, esto es previo a la pandemia por supuesto, la primera idea era que con un ajuste, porque ahora con el diario, digamos, retrospectivamente podíamos decir si no tenía colchón monetario y fiscal Alberto, para no tener que dictar la ley de solidaridad, para no tener que modificar o suspender, mejor dicho, la fórmula de movilidad jubilatoria, ese colchón existía como
como bien lo dijo Horacio, suspendiendo los pagos. La idea en ese momento, tanto de Guzmán como de Alberto, se supone que era dando señales al mundo, al Fondo Monetario y a los bonistas, de cierta prudencia, entre comillas, fiscal, seguimos pagando y vamos a llegar a una reestructuración más o menos correcta, más o menos sustentable. Ahora, en el medio empieza a estallar, aparece el tema de la pandemia, y ahí es donde el gobierno, que tenía una posición bastante pendular entre los bonistas y el Fondo Monetario Internacional, decide asociarse, entre comillas, con el Fondo Monetario Internacional para hacer descansar el grueso de la quita en los bonistas privados. Es ahí donde el Fondo Monetario Internacional, el mes de febrero, hace un informe diciendo cuáles deberían ser las condiciones de reestructuración de deuda argentina y las condiciones de sustentabilidad que iba a tener esta deuda. Y dice que en los próximos 10 años, o sea, toda la década del 20, Argentina tenía que conseguir un ahorro en la deuda de entre 55.000 y 80.000 millones de dólares. Que Argentina no podía comprometer más del 5% de su Producto Bruto en lo que denominaríamos necesidades financieras netas, y que no había que pagar más del 3% de necesidades financieras netas en dólares. Esos 3 puntos determinan las condiciones de sustentabilidad y el eje al cual se coloca, una vez ya desatada la pandemia, en el mes de abril, la primera propuesta argentina. La primera propuesta argentina, que es del día 21 de abril, que es cuando el gobierno argentino la presenta ante la SEC en Estados Unidos, nos dice que se iba a canjear un universo de deuda en bonos en legislación argentina de 66.000 millones de dólares, en dólares y en euros, que son, como bien decía Horacio, el universo de bonos, aproximadamente 24.000 de los canjes 2005-2010, los denominados bonos K, y unos 45.000 millones de dólares aproximadamente de los bonos emitidos a posteriori del 2016, también en dólares y en euros del macrismo. Ahora, esta propuesta que presenta Guzmán tiene 2 ejes bastante claros. Primero, una quita de capital importante, sobre todo en los bonos cortos, que iba a ser aplicable a los bonos cortos, y fundamentalmente una baja de la tasa de interés contractual realmente muy importante, prácticamente a la tercera parte, o sea que los intereses de los bonos nuevos serían la tercera parte de lo que eran los bonos viejos. Toda esta ensalada, digamos, de bonos, de tasas, de quita, le da un promedio, digamos, o visto desde el punto de vista de los bonistas, de una quita. Ellos decían que había una quita del orden del 60%. Como que Argentina estaba ofreciendo $40 cada 100 emitidos al hacer la reestructuración. Nosotros cuando hicimos el estudio señalamos la trampita de toda esta cuestión. Y esta es una especie, y cuando yo hablaba de los periodistas funcionales al poder, como que se consolida dentro del sentido común que se evalúan los bonos a lo que se denomina tasa de descuento. O sea, ¿a qué tasa van a cotizar los bonos en el mercado, los bonos nuevos en el mercado, una vez que se haga el canje? Y esto se consolidó dentro del sentido común que esa tasa tenía que ser del 10%. A esa tasa del 10%, efectivamente, la quita era del 60%. Pero nosotros hicimos un cálculo distinto, dada esa trampa, y decimos, no, uno la quita no la puede calcular de esa forma. La quita la tiene que calcular a la tasa contractual de los bonos anteriores. Y esa tasa contractual no era del 10%, era del 6%. Con lo cual, la quita de la propuesta de abril no era del 60%, sino era del 42%. Entonces, esto me parece que es importante porque modifica la percepción social que hay respecto a lo que hizo el gobierno. Pero por otro lado, y quiero ir a algo que me parece que es muy relevante, lo que en los medios se denomina las cuestiones legales, como que fueran una cuestión de orden menor. Y acá también está
y esto lo voy a tratar de explicar de la manera más sencilla posible porque es un tema técnicamente complejo, que tiene que ver con cuáles son las mayorías requeridas para poder modificar las condiciones contractuales de los bonos viejos, o sea que el canje se pueda llevar adelante. Y acá vuelvo a separar los dos universos. Dentro de lo que son los bonos K, o sea, los bonos emitidos entre el 2005 y los canjes del 2005 y 2010, se requieren mayorías mucho más exigentes. El 85% del total de los bonos que van al canje o el 66% de cada serie. En los bonos emitidos a posteriori del 2016, las mayorías son del 66% del total y del 50% de cada serie. Y acá es donde viene una historia que me parece que es muy importante para poder entender qué está pasando hoy. ¿Por qué el presidente hoy tuvo que salir a hablar en el Council of America hace una hora aproximadamente, diciendo que Argentina no va a mover su propuesta? ¿Por qué ayer los 3 grupos de fondos de inversión más importantes rechazaron la oferta argentina de hace 15 días? Y ¿por qué motivo? Mejor dicho, ¿qué es lo que está en discusión de fondo? Que no es precisamente plata. Y acá es donde voy a hacer como una pequeña historia y que tiene que ver con precisamente el default argentino del 2001 y lo que generó en el mundo la falta de normas internacionales para las reestructuraciones soberanas. Ustedes recuerdan que la acción de los fondos buitre no solamente perjudicó a la Argentina, sino también en la década del 90 a Perú, donde desangraron prácticamente, si bien los montos eran mucho menores, digamos, que los de la deuda argentina, pero tenían muchos antecedentes. El señor Paul Singer accionó sobre muchos países en default en los 90. Pero el default del 2001 de Argentina inicia una serie de ejercicios académicos. Ustedes recuerdan a Ann Kruger, que fue titular del FMI, y junto con Stiglitz y junto con un joven Guzmán, empezaron a pergeñar un esquema para salida de las reestructuraciones soberanas, bajo la discusión de 2 puntos, de 2 columnas centrales, lo que podríamos denominar la discusión contractual y la discusión legal. La discusión contractual se limitaba a esto, a decir, para que no haya buitres y que impidan que un país se adjudique el derecho a poder reestructurar su propia deuda, que fue lo que le pasó a la Argentina, por supuesto, y cómo sufrimos a los fondos buitres, y que todavía los estamos sufriendo a partir de los fallos en Estados Unidos, hacen falta cláusulas de acción colectiva que reúnan a un universo de bonistas que le impongan, si hay mayoría, la disciplina y las condiciones del canje a la minoría que no quiso entrar. Así se reestructuró en el 2005 la deuda argentina, con la que podríamos denominar cláusulas de primera generación. Pero después en el mundo pasaron otras cosas, la crisis del 2008, la crisis subprime, y fundamentalmente cómo también los buitres jorobaron las distintas reestructuraciones que hizo Grecia. Y ahí sobrevienen, entre el 2013 y el 2014, otra generación de cláusulas de acción colectiva, que son las que hoy están vigentes en el fideicomiso que rige todos los bonos emitidos durante el macrismo, donde pone cláusulas donde se pusieron, digamos, cláusulas antibuitre que impiden o que dificultan esta cuestión de que aparezcan buitres que puedan perjudicar o que puedan bloquear cualquier tipo de renegociación. En resumen, estas condiciones, bien percibidas por Guzmán, generan un mecanismo que se denomina reasignación. ¿Qué quiero decir con esto? No solamente Argentina tendría el derecho a juntar esas mayorías que yo estaba diciendo, del 66% del total o del 50% por serie, sino que puede reasignar los bonos. O sea, que si hay bonos que están bloqueados porque tienen, por ejemplo, más del 33% un fondo determinado, por ejemplo BlackRock, lo puede dejar de lado de la reestructuración y tomar un total distinto. Este mecanismo de ir haciendo canjes parciales es lo que los fondos de inversión ven como el peligro
más grande, no tanto desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista global. ¿Por qué? La pandemia generó crisis de deuda soberanas en todo el mundo y crisis también de deuda privada. Un fondo como BlackRock es un fondo que maneja dinero superior al PBI de Japón. Si uno lo mirara en términos de dinero manejado versus PBI, el fondo BlackRock, dirigido por Larry Fink, que es un amigo de Trump, sería el tercer país en el mundo. Para que tengan idea con quién estamos pulseando y con quién estamos negociando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Argentina y Guzmán presenta una oferta agresiva, que nosotros la definimos como moderada desde el punto de vista cuantitativo, pero para los fondos era muy agresiva por este motivo fundamentalmente, empiezan a desarrollarse negociaciones entre el mes de abril, por supuesto los fondos en conjunto rechazan la oferta argentina del mes de abril, y se generan entre mayo y junio una serie de negociaciones entre los fondos, donde los fondos terminan rompiéndose. Y el fondo, hay 3 grupos de fondos que detentan bonos argentinos. Este fondo BlackRock, que tiene fundamentalmente bonos emitidos en el gobierno de Macri, un fondo de exchange que tienen fundamentalmente bonos emitidos en los canjes 2005 y 2010, y un fondo que tiene de los dos, cuyos fondos principales son Gramercy y Fintech. Gramercy es un fondo de inversión mundial que ha hecho muy buenos negocios en los canjes, fundamentalmente en el canje 2010 con la Argentina. Y Fintech, que pertenece a un mexicano que se llama David Martínez, tiene muchas inversiones en economía real, fundamentalmente en energía y también en telecom, acá en la Argentina. Estos dos han sido los únicos 2 fondos que le dieron el ok a la Argentina a la propuesta emitida hace 15 días. Son los únicos 2 fondos que se separaron de este conjunto de fondos que ayer rechazaron la oferta argentina. Pero en el medio pasó algo. Las puntas se fueron acercando. Argentina 2 veces modificó la propuesta desde el mes de abril. Pasó de ese 40% de valor presente al 47%, y en el medio también pasó una cosa muy extraña que no tiene antecedentes en la historia. El Fondo Monetario Internacional no solo dio pautas de cómo tenía que ser una reestructuración sostenible, sino que además le dijo a los bonistas y a Argentina, como si se tratara de un partido de fútbol, una pelea de box, cuánto tenía que valer la oferta. Puso un límite, dijo, la oferta de Argentina tiene que valer el 50% del valor presente neto a una tasa de descuento del 10%, como poniendo las condiciones, ¿no? En su condición del Fondo Monetario de acreedor privilegiado, sabiendo que toda la quita que cayera sobre el sector privado iba a ser utilizada, por supuesto, para pagar la deuda con ellos mismos. Entonces, esto hizo que Argentina se acercara a este valor que estoy diciendo, al 50%, y que los fondos de inversión fueran bajando sus pretensiones, hasta llegar a un, llamémosle, 50-58, y por supuesto eso se fue reduciendo. Ahora, en el mes de junio, BlackRock, que es el fondo más importante y es el que tiene la mayor cantidad de bonos, patea el tablero. No, patea el tablero porque presenta condiciones legales que eran absolutamente inadmisibles para la Argentina y eran absolutamente leoninas. Por ejemplo, volar por el aire esta capacidad de reasignación de bonos que tenía Argentina, pero además ponerle penalidades. Por ejemplo, decía el escrito, decía, si Argentina volvía a defaultear, se le sumaban 2 puntos de penalidad, que Argentina tuviera que presentar el artículo 4 ante el Fondo Monetario Internacional, pero no solamente sobre la situación soberana, sino la subsoberana, la provincial, y no solamente de la provincial, sino también del sector privado, que toda la deuda que Argentina emitiera en el futuro, el 50% tenía que ser utilizado para cancelar la deuda vieja a estos fondos, bueno, y una secuencia de condiciones que eran absolutamente inaceptables para la Argentina. Pero no, eso no, se notaba que no solamente
digamos, no estaban pateando el tablero, sino que tenían la intención de correr estos argumentos de la Argentina, entre comillas, legales, y también correrlo al ministro de Economía, porque veían en él un problema. Llegamos a julio y Argentina presenta la última oferta. La última oferta acerca, en las mismas condiciones del 10% de tasa de descuento, acerca a $54, mientras los fondos en la oferta de ayer ofrecen 56. Estos 2/3 puntos de diferencia representan a lo largo de la historia de los bonos $1.600 millones. Pero la clave de este problema no está en esos $1.600 millones. La clave está en que en las cláusulas legales que pone BlackRock, quiere hacer volar por el aire toda esta arquitectura financiera internacional que se gestó hace 20 años y que se formalizó hace 6 o 7 años en todo el mundo. ¿Por qué? Porque estos fondos, que son los principales tenedores de deuda soberana del mundo y tenedora de deuda privada del mundo, BlackRock, por ejemplo, tiene acciones en 17.000 empresas en todo el mundo, ven que va a venir un efecto dominó de reestructuraciones tanto soberanas como privadas. Y el antecedente argentino de poner estas cláusulas es absolutamente disruptivo para las próximas negociaciones. O sea, acá se está jugando un partido que no alcanza solamente al tema cuantitativo, digamos, porque de hecho, por ejemplo, Gramercy Fintech, Argentina prácticamente alcanza lo que estos dos fondos en términos cuantitativos habían ofrecido. Hoy el presidente, hace una hora, les acaba de decir a los fondos que no va a modificar su propuesta, la última propuesta, pero nada dijo si la iba a modificar o iba a darle lugar a las cuestiones legales, que no, insisto, no son cuestiones menores, sino que me parece que son las cuestiones principales de la discusión, y esa es mi preocupación en realidad, ¿no? Porque el año pasado, cuando hablábamos del tema en una charla en ATE que tuvimos, yo temía que el próximo gobierno, que es el gobierno actual, cediera al canto de sirenas que podía darse ante una reestructuración de deuda relativamente sencilla para poder descongestionar los vencimientos de su propio mandato, para patear la pelota para adelante y comprarse un problema futuro. O sea, Argentina en estas condiciones no estaría resolviendo su problema de deuda, solamente estaría ganando tiempo. Argentina tiene hasta el año 2028, si se aceptara esta propuesta, si se aceptara la propuesta argentina actual, tendría hasta el año 2028 cierto nivel de respiro, pero entre el año 2028 y 2036 prácticamente absorbería lo que hay que pagarle de deuda, todo el superávit comercial anual actual que tiene la Argentina año por año. Y todavía falta renegociar con el fondo y con el resto de los organismos internacionales, porque el Fondo Monetario Internacional le debemos $44.000 millones, pero en la última etapa del gobierno de Macri nos endeudamos con el Banco Mundial y nos endeudamos con distintas instancias internacionales, prácticamente por $25.000 millones, que también se van a tener que reestructurar. O sea, nosotros podemos ver el flujo de fondos actual, ver que si esta propuesta fuera aceptada, Argentina hasta el año 2025 estaría relativamente relajada con estos vencimientos, pero el fondo, le tendríamos que patear la deuda al Fondo Monetario Internacional después del año 2036 para que no tengamos problemas en términos de sector externo, lo cual es utópico. Con lo cual, mi gran preocupación es ceder a este canto de sirenas actual y que el Fondo Monetario, en todo caso, ceda a las necesidades argentinas bajo la forma de un ajuste mucho más violento que el actual y bajo la forma de reformas estructurales que podrían ser reformas laborales, reformas previsionales o reformas impositivas contrarias a los intereses populares. La verdad que esta es una historia abierta, que se está peleando día a día, pero
cuyo fin no parece, por lo menos hasta ahora, muy halagüeño. Yo quiero dejar esto acá porque me parece que esto es muy, muy denso y quizá dejar abierto para las preguntas me parece que sería lo mejor. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, muy claro. Tengo muchas preguntas por privado. Primero voy a saludar una presencia que para nosotros es muy, muy importante, que es la de la filósofa Isabel Rauber. Después ahora voy a leer su pregunta, pero bueno, gracias Isabel por acompañarnos, además nuestra compañera. Tengo muchas preguntas por privado y primero voy a sintetizar en el orden en el que van. ¿Se pueden suspender los pagos? De hecho, Argentina los tiene suspendidos. Claro, nosotros... Se pueden suspender. Macri nos puso el default. Macri nos dejó el default, únicamente maquillado por el Fondo Monetario, pero Argentina ya estaba en default. No es imposible suspender los pagos. De hecho, es imprescindible. Yo leía el comentario de Isabel ahí a un costado cuando decía, antes de COVID era imposible pagar, ahora es una locura. Entonces me parece que a nosotros nos asustan, si no suspendemos los pagos, si entramos en default se cae el mundo. Bueno, a ver, Macri nos dejó en default, nosotros ya no tenemos acceso al mercado de capitales y el mejor arreglo que nos están proponiendo, nos presentaba recién Alejandro con mucha precisión, que es con una tasa de salida del 10%. Si eso es lo que se acuerda, volver al mercado de capitales tiene un piso del 10% de interés, es decir, arreglar para esto es como pegarse un tiro en el pie. Ahora, no va a haber presiones, va a ser algo sencillo. Obviamente esto no funciona así. Pero si el Estado no es un espacio de disputa, el Estado se transforma en un espacio de administración de lo dado. Y cada vez tratando de generar soluciones en el marco de lo dado, de lo financiero para la deuda, hemos repetido todas estas experiencias y Alejandro ha sido por demás claro lo que podemos esperar y más o menos en una solución de años que tiene que ver con cada una de las reestructuraciones. Seguramente esto implica la necesidad de acumular masa crítica desde los sectores populares. Esto es así. Sectores como la autoconvocatoria a la deuda, de la cual Unidad Popular forma parte, nuestro compañero Claudio Lozano es uno de los compañeros que interviene ahí, está armando un juicio popular a la deuda para convencer, generar, ganar voluntades. Como bien nos planteaba el informe de Alejandro, quieren que Argentina sea un caso testigo para los default siguientes. ¿No será momento de poder articular con los países que están en condiciones de default posiciones similares para enfrentar, obviamente, no enfrentar a Argentina solo a BlackRock con un producto bruto si fuera un país de 7 billones de dólares, pero sí generar acuerdos que permitan enfrentar este tipo de políticas? Me parece que no es que sea una solución que esté dada de por sí y que no haya inconvenientes en el camino. Pero la realidad es que hemos transitado hasta ahora el camino de las renegociaciones, de las refinanciaciones, sin dejar en claro la capacidad de pago, con lo cual esto vuelve a tener la negativa a salir del problema como una solución financiera. No tiene que declarar el default este gobierno. Macri nos dejó el default solo maquillado por un préstamo que tuvo mucho que ver con una intención geopolítica del gobierno de Trump de garantizar la reelección de Macri porque le permitía el acceso de las bases de ayuda humanitaria sobre el acuífero guaraní, le permitía el acceso sobre las minas de litio, le permitía la discusión de la instalación de bases en Ushuaia y en Vaca Muerta, es decir, tuvo que ver con mantener un gobierno que se alineaba con los intereses de Estados Unidos. Entonces me parece que
hay que continuar con lo que estaba. Hay un default declarado por el gobierno anterior, habría que pararse en eso y generar algunos acuerdos que permitan mantener desde los deudores, si los acreedores se juntan para exigirnos cláusulas de forma de renegociación, digo, ¿por qué no lo hacen los países? Digo, esto me parece que es una necesidad imperiosa de hacer. Yo quiero complementar lo que Horacio está diciendo respecto a si se pueden o no suspender los pagos, porque, digamos, el primer reconocimiento que tendría que tener el gobierno fue que la estrategia fue fallida. Efectivamente no tenía ningún tipo de sentido a partir del 10 de diciembre continuar con los pagos, salvo en la ilusoria hipótesis de que pagando, o sea, lo que se denomina en performing, vos ibas a poder reestructurar tu deuda de manera severa. La estadística internacional determina que las mayores quitas en general se dan en default. O sea, el default era una condición, no era un problema, era una condición necesaria para poder reestructurar la deuda como Argentina lo necesitaba. Y respecto al tema de la historia del macrismo, digamos, yo estoy convencido, es un contrafáctico, pero estoy convencido que si en el mes de mayo de 2018, entre mayo y junio, si hubieran establecido las regulaciones cambiarias, no ya del gobierno de Alberto, sino del 1 de septiembre, o sea, las de la CUNSA, Argentina no hubiera tenido que ir al Fondo Monetario Internacional, porque podía capturar esos excedentes que se iban. No hubo experiencia histórica más perversa, sobre todo por lo concentrado en el tiempo, que la experiencia de valorización financiera entre el año 2016 y mediados del 2018, por el nivel de concentración y por lo obsceno de las tasas de interés, porque las tasas de interés eran profundamente positivas. Hay una transferencia de recursos monstruosa. En resumen, la respuesta es sí, se pueden suspender los pagos, porque de hecho, hace cosa de 3 meses lo hizo este gobierno. Bien, Alejandro, hay algunas preguntas que van siendo contestadas. La compañera Isabel Rauber nos dice que pagar la deuda ya era una barbaridad antes del COVID, en estas condiciones es una locura. Todos los recursos necesarios para levantar el país, recuperar el trabajo, terminar con el hambre, urbanizar los barrios. Europa se autootorga un nuevo plan Marshall. ¿Quién lo paga? Obviamente nosotros. La deuda es el mecanismo de transferencia de las riquezas del pueblo al gran capital. El tema es qué hacer para impedir que se concreten esos acuerdos con el fondo, cuál sería una propuesta concreta y realizable para impulsar. Hay otro compañero que pregunta que qué pasó con los 10 años de gracia de los intereses, si nos conviene o no nos conviene. Nico de Mendoza dice que con el rol que tiene, voy me echando preguntas y ustedes vayan, que con el rol que tiene BlackRock en esta historia y las ligaciones políticas de este fondo de inversión, se puede considerar la deuda externa ilegítimamente tomada como nueva forma de dominación y dependencia con las que los centros de poder internacionales someten a los pueblos. ¿Cómo sería nuestro caso, que tiene mucho de caso testigo ante el mundo y el mal ejemplo que daría al resto de las reestructuraciones soberanas del mundo? Bueno. Bien. Yo agarro 2 nada más. Respecto al tema de BlackRock, bueno, yo creo que no hay duda del nivel de incidencia que BlackRock tiene en el capitalismo globalizado. Por eso yo decía hace un rato, bueno, ¿con quién estamos lidiando? BlackRock no solamente compra acciones de empresas, compra deuda soberana, sino que ahora está teniendo en este mismo momento, dada la asistencia que el Tesoro de los Estados Unidos está haciendo, comprando sus propios bonos, mandando liquidez a rolete, con no sé si va a llegar al 20% del PBI, la asistencia total que va a tener el Tesoro de los Estados Unidos a la economía americana, parte de esa asistencia está en comprar acciones de empresas privadas como mecanismo de salvataje. ¿Y quién está cumpliendo esa función? BlackRock. O sea, BlackRock es el brazo armado de Trump,
el brazo financiero armado, discúlpenme la alegoría, digamos, la metáfora, entonces, efectivamente, coincido con el compañero que las deudas son mecanismos de dominación, implícito y explícito, y con esos estamos lidiando. Por eso, la correlación directa, cuando tenemos que negociar con el fondo, ir a hablar con Trump. Trump no solamente ayudó a que el Fondo Monetario Internacional, dada la participación que Estados Unidos tiene, la participación, digamos, es la primer minoría dentro del Fondo Monetario Internacional para comprar su reelección, facilitó, violando sus propios estatutos, el Fondo Monetario, estos 44.000 millones de dólares, que en realidad iban a ser 57.000, todavía no sabemos si la diferencia en algún momento de Argentina la va a ver, esperemos que no. Me parece que la respuesta es así. Respecto al plazo de gracia, efectivamente cuando la Argentina en abril coloca su oferta, en realidad había 3 años de gracia. Argentina no iba a pagar hasta el año 2024. Ahora el plazo de gracia alcanza solamente 1 año, si viene un interés bajo, pero el plazo de gracia entre una oferta entre abril y julio baja de 3 años a 1 año. No sé, Horacio, si vos querés complementar. No, comparto totalmente lo que planteás, digo, y como muestra un poco hace un ratito, yo planteaba cuáles fueron las condiciones políticas que acompañaron un préstamo del fondo que no tiene historia. O sea, es un préstamo, el préstamo más grande de la historia del fondo. Por eso cuando uno dice que es un acreedor flojo de papeles, no solo financió la fuga de capitales, cosa que tiene totalmente prohibida por su estatuto, sino que a Argentina le prestó, superando totalmente la capacidad de préstamo que tiene de acuerdo a la cuota de derechos especiales de giro, que es la moneda del fondo que tiene Argentina en el fondo. O sea, cada país, el fondo le puede prestar hasta tantas veces su cuota de derechos especiales de giro. En Argentina excedió totalmente eso. Ahora, eso tuvo una contrapartida, las bases de ayuda humanitaria, que por rara coincidencia, y para lo que pregunta el compañero sobre la dominación geopolítica, las bases de ayuda humanitaria dependen del Comando Sur. Ahora, la ayuda humanitaria depende del Comando Sur. Digo, bueno, esa es la realidad, no hay mucho más que plantear en ese sentido. Hay por ahí un compañero que planteaba que al renegociar la deuda sin protesto no estamos legitimando parte de la estafa y le damos un statu quo de legalidad. Bueno, eso es interesante el planteo. Yo creo que cuando algo es, como está planteado en el derecho, insanablemente nulo, o nulo de nulidad total, tiene que ver porque desde el origen, el huevo de la serpiente, fue, y cada renegociación lo que fue haciendo fue tratar de mitigar lo que en el origen no podía solucionarse, con lo cual esa insanable nulidad se viene trayendo de acuerdo en acuerdo. Hubo deudas, como la deuda del Club de París, que no solo fue tomada por la dictadura. El Club de París es un organismo ad hoc de países europeos que le hacen préstamos a empresas europeas, y muchos de ellos tomaron créditos acá, como Nestlé, como Renault, como Cogasco. Esa deuda no solo fue tomada por una dictadura, sino que cuando fue en el gobierno de Alfonsín se plantea una comisión investigadora en el seno del Banco Central, no hubo comisión parlamentaria, pero sí en el seno del Banco Central, se demuestra que estaba muy flojita de papeles también, que había empresas que, préstamos que llegaban para obras, para empresas, que no había entrado más que el 10% del préstamo, otras que habían evadido la ley penal, la ley cambiaria argentina, en fin, una cantidad de irregularidades. Esa comisión le lleva la propuesta y las observaciones a quien era director de deuda del Banco Central, de deuda externa del Banco Central en ese momento. Y esta persona le plantea que, bueno,
que dada la necesidad de que Argentina se vuelva a reinsertar en el mundo, parece que eso de reinsertarse en el mundo, cada vez que nos dicen nos vamos a reinsertar en el mundo, a mí me preocupa. Había que reconocer por declaración jurada de nuestros acreedores la deuda que teníamos, porque los registros en el Banco Central no estaban. Y así se pagó. Ahora, ese director de deuda externa es Carlos Melconian. Es un tipo que cada tanto nos viene a decir que tenemos que achicar el gasto público. Ahora, resulta que él tomó como gasto público lo que no era gasto público, pero él nos pontifica que tenemos, bueno, todas estas cuestiones hablan también de responsabilidades políticas. Y cuando yo decía, hay empresas que se les estatizó la deuda y hoy forman parte de la cúpula de las 200 empresas de mayor facturación, bueno, pues hay que llamarlas a hacer una contribución en divisa. ¿La van a hacer voluntariamente? No, seguro que no. Pero el Estado es un espacio de conflicto entre políticas públicas para la mayoría populares o es un espacio de administración de lo dado. Y así, si tomáramos los bancos que durante un año en la gestión de Macri aumentaron 250% su nivel de facturación, esos bancos ¿son acreedores de la Argentina con títulos de deuda? ¿No sería importante hacer un censo de acreedores? Y entonces eso empieza, no hay que aceptar como que no podemos hacer, porque la realidad es que si no podemos hacer otra cosa, el horizonte que nos planteaba Alejandro es poner una perla más en un collar de negociaciones fallidas, pero el problema es que cada negociación fallida la terminamos pagando nosotros, poniendo en el altar de la deuda externa mayor cantidad de pobreza, las jubilaciones de nuestros adultos mayores, la capacidad de nuestro Estado de impulsar políticas de crecimiento. Bien. Acá hay varias preguntas que creo que se van contestando a medida de que vamos cerrando. No voy a nombrar quiénes son los compañeros porque me cuesta mucho ver la letrita del chat, pero dice, se prevé devaluación de todas las monedas e hiperinflación. ¿Esto agravaría cualquier acuerdo? Algo que creo que Alejandro ya contestó, que es cuáles serían las consecuencias para el país si no se acuerda con el pago de la deuda. Y acá alguien acaba de preguntar, ¿el Banco Central cómo va a sostener la moneda si no hay reservas y hay impresión de billetes permanentemente? Bueno, eso es muy interesante. Es una pregunta muy interesante porque no nos olvidemos que están agitando el parche todo el tiempo con este tema. En general, se suele decir que hay una correlación directa entre la emisión monetaria y la inflación. Pero ya vemos que la cosa no es tan así. Por la inversa, no hubo contracción monetaria más importante que la que tuvo la Argentina después de la segunda etapa del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y tuvimos una inflación de arriba del 50% anual en el gobierno macrista. O sea, y en este caso, efectivamente es cierto que los agregados monetarios han subido mucho, pero también es cierto que producto de esa contracción monetaria, de esa astringencia monetaria muy fuerte que hubo en la última etapa del gobierno macrista, había un colchón. Había un colchón tanto en términos de emisión como de esterilización. Me refiero a los pasivos que tiene el Banco Central remunerados, las famosas LELIQ o los pases pasivos. En mi opinión, hay un problema que sí yo veo como un problema potencial, y es enamorarse del mecanismo que tuvo Argentina hasta el 2015, y en mi opinión no es neutro, de financiar el Tesoro con utilidades del Banco Central. Porque este mecanismo efectivamente se utilizó fundamentalmente entre el 2011 y el 2015, donde se transfería, o sea, vía una devaluación, como el grueso del activo del Banco Central, contablemente, no realmente, está en dólares, cada devaluación le da una ganancia contable importante
importante como recurso del Tesoro. Y eso fue una parte muy importante del financiamiento del segundo periodo de Cristina. Yo creo que ahora podemos volver a lo mismo, por eso creo que hay que tener algún cuidado en ese sentido, que no nos estemos comprando una devaluación para fin de año. ¿Por qué? Porque evidentemente el tema de la pandemia no se va a solucionar de golpe, evidentemente el mecanismo de financiamiento va a seguir manteniéndose en el tiempo, y la consistencia que el Banco Central requiera para poder seguir con este mecanismo es una devaluación. ¿Cómo evitar esa devaluación? Bueno, efectivamente hacen falta dólares, lo acaba de decir el presidente recién. Ahora, no tenemos tiempo de modificar la estructura productiva para exportar más en 6 meses. Entonces, el otro riesgo y otra luz amarilla o naranja o roja que quiero poner es que no nos apuremos a ir a tocarle el timbre al Fondo Monetario Internacional para pedirle los 13.000 millones de dólares que Argentina tiene autorizado y que nos vendrían muy bien para recomponer las reservas. Yo sé que las sirenas no existen, pero que las hay. Bien. Acá hay otras, perdón, simplemente antes de... una cosita, Leticia, porque tocó un tema recién Alejandro que me parece que es fundamental. Yo diría, puso un ejemplo claro con lo que pasó durante la gestión macrista, y a mí me parece que no hay que pensar en un par así asociado como emisión precios, emisión inflación. Más bien hay que preocuparse de otro par, emisión especulación. ¿Por qué? Porque realmente en una Argentina que de acuerdo al último índice de capacidad industrial instalada, hay más del 50% de la capacidad industrial parada, donde no existe la demanda porque ha habido pulverización de ingresos, donde estamos pensando que la pobreza puede estar al 45%, puede llegar al 45% como un piso mínimo, una subocupación importantísima de la mano de obra. Hoy la emisión destinada a los sectores de más bajos ingresos o a los sectores postergados no viene a calentar una demanda que ya existía y es robusta. Al contrario, viene a reemplazar una demanda que estaba pulverizada y que no existía. Y en estas condiciones resulta insostenible que hayamos tenido una inflación del 2,2% como tuvimos en el mes pasado, porque hay tarifas congeladas, no hay aumentos salariales. Entonces, ¿cuál es la razón de aumento de precios? Si no es el rol oligopólico de los formadores de precios que especulan con el precio sobre lo que no obtienen por cantidades. Por otro lado, si la emisión la pueden capturar aquellos que tienen capacidad de dolarizar sus excedentes, entonces se especulan sobre las variables como el contado con liqui o el dólar bolsa, que estiran la cotización del dólar para arriba, y eso sí puede tener efectos sobre precios. Entonces el problema es regular la capacidad de especulación que tienen los sectores que pueden valorizar excedentes y regularizar y regular a los sectores formadores de precios, que son los que pueden capturar vía aumento de precios lo que no tienen por cantidades. Pero hoy, con la paralización total que hay del aparato productivo, fortalecer una demanda que no existe, generar una demanda, no es motivo de inflación directa. Sí, los cuidados que planteaba Alejandro, y tienen que ver también precisamente con la capacidad de aquellos que pueden especular sobre la divisa, que son los que repudian la moneda, que son los que tienen capacidad de repudiar la moneda y generar procesos de inflación. Bien, Horacio, bueno, acá lo nombro porque es el abogado del partido y es muy importante para nosotros. Pablo dice si luego de la pandemia China intervendrá de una forma más activa en el mercado financiero y tendrá alguna incidencia con respecto a nuestras deudas. Otro compañero pregunta si la nulidad insanable, ¿quién la declara y quién la hace efectiva? Plantear la nulidad suena más a un argumento nacido del deudor que a un arma jurídica que al ser planteada nos permite atacar
la deuda ilegítima. Después hay muchas opiniones muy interesantes. El compañero Gustavo de Capital dice: desde mi óptica la estrategia de Trump se ha inscrito en la consolidación de una hegemonía sobre América Latina. Acceso y control son dimensiones claves que juegan desde lo geopolítico y lo geoeconómico. Las finanzas son parte de este juego global. Y hay un compañero que pregunta si hay tiempo, que nos queda poco tiempo, pero si explicaríamos con algún detalle. Me parece que eso ya fue explicado, cuál es la importancia de investigar la deuda. Me parece que en el inicio de la charla ya dijimos que, bueno, que la importancia de investigar la deuda tiene que ver con que se ha adquirido una deuda monstruosa y se ha fugado el 60% de la deuda. Pero les dejo la pregunta de China y las preguntas de la nulidad insanable. Yo le voy a contestar a Pablito lo de China, pero en realidad el especialista acá es Gustavo, que nos podría dar algún tipo de explicación adicional. Pero solamente, Pablo, no hay que esperar al fin de la pandemia para que China sea inversor. De hecho, el 50% de las reservas brutas del Banco Central son chinas. O sea, nosotros estamos con un nivel de... Y además, el swap se está por vencer. Y obviamente el gobierno no puede darse el lujo de que eso desaparezca. Contablemente no podemos pasar de tener 43.000 millones de reservas brutas a tener 22.000 de golpe. No nos podemos dar ese lujo, con lo cual ese swap se va a renovar. ¿Cuáles van a ser las condiciones de China para renovar ese swap? Estamos lo suficientemente ahorcados para que nos impongan algo. Ese es otro problema. Más allá de, y acá Gustavo se podría explayar más, de las inversiones actuales que tiene tanto en Argentina como en Brasil China y que va de manera creciente. Yo no tengo la menor duda de que la presencia china en la región y específicamente en la Argentina va a tener un crecimiento exponencial los próximos años. Bien. El tema de la nulidad insanable, ¿quién la declara? A ver, el compañero pregunta, ¿es un argumento nacido del deudor? Sí, seguro, es un argumento nacido del deudor. El que plantea, en este caso somos nosotros. Ahora, la nulidad insanable se determina en los tribunales nacionales. Quiero recordar que el juicio a la deuda encontró 450 ilícitos en la deuda de la dictadura, el juicio que se sustanció en los tribunales del juez Ballestero, pero además existen tribunales internacionales, tribunales sobre el derecho internacional, que pueden trabajar en ese sentido. Y una de las cuestiones que en esta misma renegociación, como en las otras, hay que evitar, y no se va a evitar, es que el tribunal de lo que se llama la cesión de soberanía, ir a reconocer como tribunales el juzgado de Nueva York, que antes era Agries, ahora es la jueza Loretta Presca, pero que corren el criterio del deudor soberano y nos consideran un deudor comercial. Creo que el derecho internacional para las naciones tiene que hacerse valer en otro tipo de tribunales y no en los tribunales que ya han declarado que no existe esa consideración. Ahora sí, es un argumento del deudor, esto es así. Y es un argumento del deudor que tiene mucha mayor fortaleza si demuestra las nulidades y si además no está pagando. Me olvidé de contar una cosa, cuando conté la provocación de BlackRock en la propuesta de junio. Dentro de las condiciones que puso BlackRock es que Argentina renunciara a la inmunidad soberana de los activos argentinos, el FGS, el Banco Central, la Fragata Libertad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no podía haber más tocada de traste, digamos, y de provocación de parte de estos señores, ¿no? Bien. Bueno, acá
Gustavo acota que China está tratando hace tiempo de garantizar el control de puertos, alimentos, bienes hídricos y básicamente recursos mineros. Además tiene una presencia a través de una base de observación del espacio instalada en Neuquén, cuyo funcionamiento real hoy no conocemos. Exactamente. Y que está bajo la órbita del ejército chino, la base esa de observación. Es una base con objetivos supuestamente civiles, pero está bajo la órbita del ejército popular chino. Eso mismo, solo decir, Cumpas, lo siguiente, que a mí me parece que lamentablemente entre el gobierno de Cristina, sobre todo el segundo gobierno de Cristina, y el gobierno de Macri, nosotros fuimos generando las condiciones para que tanto estadounidenses como chinos consoliden en nuestro territorio su puja global, así como está pasando en otros territorios del mundo. Y la verdad es que Trump ha hecho lo suficiente como para sacar a China a un juego más agresivo en la política internacional. Los chinos juegan permanentemente a este escenario de plantear peleas ahí donde sabe que está en condiciones de controlar un poco más los resultados. Nunca da una pelea abierta o directa. Pero aquí, lamentablemente, en nuestro país, y lo vemos ahora con propuestas, por ejemplo, bastante insólitas e irracionales que aparecen, como esta de instalar más de 15 granjas porcinas para la producción porcina a gran escala, en el contexto en el que los chinos han sido grandes protagonistas de zoonosis de todo tipo y patógenos vinculados a la producción agroindustrial en gran escala. Y a mí me parece que lo que pasa en nuestro gobierno, ¿no? Lo estamos viendo ahora cada vez más, es que se les escapa, o por un lado, vamos a ser concretos, ¿no, Cumpa? Digo, por un lado hay demasiados tipos que están metidos en las estructuras del gobierno, que juegan al juego de los intereses de distintos actores internacionales, lamentablemente, al compás de los negocios que han atravesado al Estado argentino en las últimas décadas, pero además también creo que falta una visión integral en términos geoestratégicos, ¿no? Es decir, y faltan ámbitos para discutir esto. Fíjense que la Secretaría de Asuntos Estratégicos, comandada por el señor Belis, parece ser que el único objetivo que ha tenido, entre otras cosas, es apuntalar la candidatura de Belis para el BID, en donde estamos además en un escenario que Trump ha convertido en otro campo de batalla, en donde quiere poner a un cubano norteamericano a dirigir el BID, digamos, contrariando incluso lo que ha sido la historia de 60 años de que en este organismo financiero internacional tiene que haber un latinoamericano. Digo, eso forma parte también de la... ¿Y qué sabemos que piensa Belis? ¿Y dónde están los escenarios estratégicos abiertos también por el gobierno para recibir a todos los integrantes del Frente de Todos? Yo creo que esto es un elemento que a esta altura tendríamos que poder plantear, ¿no? Para poner en marcha algún debate un poco más sustancial, crítico, sobre lo que se viene. Y entre otras cosas porque el Alberto dijo, por favor, oriéntenme o díganme, adviértanme cuando estamos errando. ¿Recuerdan, no? Ese mensaje. Yo digo, lo estoy jugando un poco irónicamente ahora, pero digo, bueno, nada más que eso. Bueno, compañeros. Totalmente de acuerdo con Gustavo, totalmente de acuerdo. Tenemos muchos economistas en el equipo. Compañeros, ustedes saben que esto tiene un tiempo, que en algún momento tenemos que desalojar esta sala que nos permite, bueno, no solo vernos, sino realizar estas jornadas tan interesantes. Me parece que los compañeros han estado brillantes, clarísimos. Nos quedan 3 temas, que la idea es antes de terminarlos antes de agosto, que es el impuesto a las riquezas y a las principales firmas y a los bancos, soberanía alimentaria, energética y tecnológica, y el tema de profundizar las democracias en todos los ámbitos. Tengo muchas
Hay una compañera de Misiones que pregunta, y lo voy a leer porque se va a quedar con ese tema, que dice que si para investigar la deuda se necesita la reforma judicial o no. O sea, necesita una reforma de la Carta Orgánica del Banco. No, No, Para nada. nada de eso. No. no, para nada. O sea, de hecho, la justicia, digamos, ha dicho cosas. El juez Ballesteros ha dicho cosas. A mí me parece que la gran defección no tiene que ver estrictamente con la justicia, sino con el Parlamento. El Parlamento todos los años vota una ley de presupuesto convalidando lo hecho y generando condiciones para un nuevo endeudamiento. Lo que en términos financieros se llama rolear, o sea, una vez que ya, digamos, venció una deuda y la roleo, ya la otra, digamos, se volatilizó, ya fue, pasa a ser una deuda novada. Entonces, es muy difícil, digamos, cuando pasa el tiempo, y encima convalidado, digamos, por el Parlamento, poder modificar para atrás. Hay excepciones, como por ejemplo la deuda con el Club de París, que queda objetivado, lo que contaba hace un rato Horacio. A mí me parece que el tema de la investigación es necesaria, pero es necesaria para determinar responsabilidades políticas que determinen no la posibilidad de poder generar quitas o negociación, por ejemplo, con el señor BlackRock, sino fundamentalmente para el futuro, para que la pérdida de soberanía en la Argentina no vuelva a ser una realidad, para no volver a pisar todas las veces la misma cáscara de banana y que esto se termine siendo sistemático. En ese sentido, me parece muy positivo el hecho de intentar, por lo menos, ir desdolarizando las deudas, o por lo menos que si hay que endeudarse, Argentina lo tenga que hacer con su propia justicia y con legislación argentina. Esta cuestión de cesión de soberanía nos ata de manos en el futuro, y creo que la prueba más visceral, más real, fue lo que fue el juicio de Griesa, o sea, lo que ha sido el juicio de Griesa y lo que sigue siendo, porque creo que hace cosa de 15 días hubo un fallo negativo para la Argentina que era absolutamente estratosférico respecto a lo que era la deuda nominal. Y esto realmente lo hemos pagado muy caro. Pero lo que, digamos, el problema no está en el desarrollo, el problema está en la génesis. El problema está en la génesis. No se puede ceder soberanía. Cuando vos, emitís deuda, y no solamente le está pasando de manera soberana, el caso de Chubut, que ya es un caso que muchos de los compañeros lo saben, o el caso de aquellas provincias que han cedido regalías como garantía, no pueden revertir las condiciones, ni siquiera pueden defaultear. O sea, nosotros no podemos volver a caer en lo mismo. Pero me parece a mí que la investigación, en estos términos, determina responsabilidades políticas y determina el futuro, determina cómo Argentina, en el caso de que sea necesario, se tiene que endeudar en el futuro. Bueno, compañeras, compañeros, compañeres, vuelvo a repetir que esto tiene un tiempo y tenemos que desalojar esta casita. Me parece, hay muchos comentarios y bueno, cuando hay elogios hay que decirlos, para Alejandro, para Horacio, que han sido muy sencillos, que han sido muy claros, que el conversatorio ha estado muy bueno, así que bueno, con esto les doy la despedida a todos, los abrazo fuerte, deseándole un feliz cumpleaños a María. A María, decir que brindo por ella. A María, y bueno, brindo compañeros, por ella, Germino. nos vemos en la próxima, así que muy bueno. Saludos, besos a todos. Feliz cumple, María. Gracias por todo.